Soy Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, que dirijo ya hace 25 años y de cuyas aulas ha egresado muy recientemente nuestra invitada de hoy, Malena Corbalá. Malena es abogada litigante en Rosario, enseña Derecho Procesal en la misma universidad de la cual es magíster y en la Pontificia Universidad Católica de Rosario con un curso importante de litigación. Pero tiene dos cosas a su favor. Tiene un apellido ilustre, un procerato ilustre en la abogacía rosarina. Yo tengo con su padre una larga y buena amistad, antigua amistad. Tuve con él hace unos cuantos días un conversatorio de la mayor importancia que tuvo un montón de replicaciones en este mismo programa. Y la he invitado a Malena porque esta semana, hace apenas 7 días, que ha obtenido el grado de magíster en Derecho Procesal, con un importante y exigente jurado que le puse al efecto, ¿no? Los profesores de la Universidad Claudio Puccinelli y Daniel Cuenca, presididos por el hoy juez federal de Azul y profesor titular por concurso de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, hablo de Gabriel Di Giulio, hombre exigente y versado, si los hay, y que además le pusieron como nota 10 sobresaliente. Nota que yo les cuento que esperaba en Malena. Pero no es fácil. Yo espero una cosa y que le pongan la nota, cuando además, así como los jueces regulan poco en general los jurados de tesis, los 10 los amarrojan terriblemente. Pero ella lo tuvo y no tuve la oportunidad, por razones ajenas a mi voluntad, de estar presente en la tesis, pero me contaron que fue una maravilla. Y entonces, acerca de su tesis, yo le he invitado a hacer este conversatorio a esta novel y recién egresada magistra en Derecho Procesal. Quiero hablar dos cosas antes del tema. Cuando yo ingresé al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, el Poder Judicial Ordinario, estoy hablando de 1956, entré a trabajar en un juzgado correccional. En ese momento, el accidente, el choque de autos en una esquina, aún sin lesiones personales, era un delito. Pero no me acuerdo de cómo, pero era un delito. Se hacía cada choque un sumario. Y la definición de ese sumario penal mediante una sentencia era de la mayor importancia, porque generalmente después de un accidente de tránsito hay resarcimientos civiles detrás. Y el Código Civil en ese momento establecía que, a base del concepto de unidad de jurisdicción, la sentencia de lo civil no podía dictarse hasta tanto no hubiera sentencia dictada en lo penal. Porque la definición de lo penal en cuanto a la existencia misma del hecho y a la autoría de ese hecho, hacía cosa juzgada en lo civil. Por tanto, si el juez de lo penal condenaba, no podía dejar de condenar al juez de lo civil, para quien ya el hecho había existido y el autor y el imputado era autor. Y a la inversa, si el juez de lo civil y de lo penal absolvía, el juez de lo civil no podía hacer andamientos porque si en ese momento se respondía a título de dolo o culpa. Yo recuerdo que en ese tiempo, ya muchas veces lo he contado, con crisis cuasi terminal de la justicia, al igual que hoy, se realizaba una suerte de criterio de oportunidad selectivo y conforme lo pidieran los profesionales en el tiempo. Un turno cualquiera correccional, una vez cada 3 meses, podía sumar 500, 600 sumarios, de los cuales 300 serían accidentes de tránsito. Los empaquetamos prolijamente, los guardamos en un cajón, hasta que alguien viniera, querella mediante,
a sacar el expediente para trabajarlo. Los fiscales de entonces no daban abasto, eran dos para semejante mundo delictivo, sobre todo en esos delitos de bagatela, diríamos hoy en materia penal, que eran la competencia de la justicia correccional. Y los querellantes realmente molestaban, porque eran los que hacían mover a los empleados, a los sumariantes de los juzgados correccionales. Y entonces, si alguien no gozaba de la simpatía de los jueces correccionales o de los jueces de faltas para otro tipo de cosas, eran precisamente los querellantes. En los años 60, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí, en la década de los 60, y luego en los 70, algunos de los jueces correccionales importantes de la provincia pudieron acceder a una comisión reformadora del Código Procesal Penal vigente en ese entonces. Y entonces lo que hicieron fue quitar la figura del querellante, que en ese momento era una suerte de querellante, o diríamos un querellante autónomo, no había la posibilidad de un querellante conjunto, era un querellante. Y funcionaba con fiscal, sin fiscal, más allá del fiscal y a pesar del fiscal. Eso lo eliminaron. Y eso generó un montón de trabajo, precisamente de aquellos abogados que habían perdido el métier. Ya eran los querellantes de toda la vida y dejaron de trabajar, le quitaron el chupetín y entonces empezaron a hacer artículos y artículos que yo algunos de ellos los publiqué luego en la revista de estudios procesales que dirigí durante muchos años a partir del año 69. Todos en busca del querellante. Quiero recordar que alguna impronta de esos trabajos tuvieron, porque con el tiempo no se volvió a foja cero, pero se le reconoció a la víctima la posibilidad de ser un querellante conjunto, es decir, actuar junto con o debajo de un fiscal que era el titular, como siempre, de la pretensión punitiva del Estado. Y así fueron las cosas. Pero siempre hubo discordancia intelectual, discordancia doctrinal. La gente que ha perdido un hijo y que está esperando que un fiscal esté trabajando activamente sobre el tema y encuentra un fiscal desidioso o insidioso o que no quiere trabajar, se encuentra sin justicia. Y eso hizo que a mucha gente elevara precios al cielo, ¿no? Para mí, con los años, esa carencia de posibilidad de presencia, de existencia de querellante, no hablo ni de querellante ni conjunto ni autónomo, hizo que la óptica del derecho penal cambiara. Antes de ser yo estudiante del derecho penal clásico, el derecho penal miraba al delincuente, ese era César Lombroso. Cuando era estudiante, mi profesor de la asignatura fue don Luis Jiménez de Azúa, un español brillantísimo que había sido eyectado de la España franquista y que cambió la óptica del derecho penal. Escribió una maravillosa obra que se llamó La ley y el delito, y en lugar de apuntar hacia el delincuente, apuntó hacia el tipo penal. Y por supuesto fue otro derecho penal, ¿no es cierto? Tuvo un auge muy importante, don Luis Jiménez de Azúa, era un hombre lindo, un hombre, hablaba maravillosamente bien, y pudo pasar una época cuasi dorada en su exilio, en su largo exilio, porque se dedicó a hablar de la delincuencia en el arte. Y entonces se daba conferencias en mi ciudad en el Teatro del Círculo entre señoras gordas que pagaban $10 la entrada, y escuchaban hablar de Yago Tiri Desdémona, de la personalidad de Shylock, el mercader de Venecia. Hablaba y mostraba delitos y no delitos, por allá hablaba de las personalidades de algunos delincuentes o cuasi delincuentes o paradelincuentes en el arte. Con los años lo conocí a Luis Rodríguez Manzanera.
A la sazón era decano de la Facultad de Champañá de la Ciudad de México, el Distrito Federal. Compartí con él un importante congreso de ILANUD que hablaba de las alternativas de la prisión preventiva. Y en ese momento presentó una obra importante, fue la primera que mostró el tema, lo llamó Tratado de la Victimología. Y a partir de allí cambió nuevamente la óptica del derecho penal. Ahora se fijó en la víctima. Ya no el delincuente, Lombroso. Ya no el tipo, Jiménez. Ahora es la víctima. Y eso ha terminado en esta nudel del derecho penal en América Latina, con lo que acabo de tener una conversación muy larga y muy importante. Ya ha pasado con Germán Bauché sobre lo que se llama el derecho penal restaurativo, ¿no? Donde lo que importa es la víctima. Y que en definitiva el derecho de punición ha desaparecido porque se utiliza el derecho penal para solucionar civilmente los problemas ocasionados por el delito. Vamos a tener una charla muy importante con Silvia Gamba, que sale esta misma semana que estoy haciendo esta conversación, hablando de la importancia de los acuerdos punitivos en los juicios abreviados, ¿no? Y la tesis magisteril de Malena habla sobre la inconveniencia de mantener un querellante autónomo. Ella sostiene, dentro de esta bifrontalidad del problema, está a favor de la presencia de un querellante dependiente de un titular que no puede ser nunca un particular, por las razones que yo quiero a ella preguntarle durante el curso de esta exposición. Mi querida Malena, te doy la más cordial bienvenida. Con el afecto que sabes que te tengo, vuelvo a felicitarte ahora públicamente por la brillante exposición que ha sido largamente laudada. Te insisto, yo esperaba eso de vos cuando te retaba para que hicieras la tesis. Yo esperaba eso de vos. Y me gustaría escucharte, a ver si me convences, de la importancia de tu tema de tesis. Pero como esto lo va a escuchar gente que no toda entiende del tema que estamos hablando, yo no quiero hacer tan técnico. Entonces voy a empezar para que vos docentemente me digas la charla a partir de qué es un querellante, cómo puede actuar, y luego vamos a hablar de las cosas que vos querés contar. Marianita, te recibo con todo afecto y te escucho con toda atención. Bueno, antes que nada, mi queridísimo profesor, estoy muy, muy emocionada de estar en esta charla con usted. Es el broche final a este camino que emprendí hace muchos años y que tuve la dicha de poder compartir con usted en tantas charlas, discusiones, conversaciones, en las que siempre con un nivel... Discusiones, porque eras una jodida, madre. Bueno, hay cosas que se heredan también, ¿no? Es por eso. Bueno, no, en realidad siempre era porque sabía que tenía enfrente un maravilloso intelectual que me permitía en este debate y en esta dialéctica discutir y enriquecernos mutuamente. No sé quién sería eso, ¿no? Pero no era mi caso, ¿eh? No, totalmente era su caso, y siempre fue un profesor muy generoso con sus alumnos, en donde siempre le brindó y les dio a todos mucho espacio para que puedan defender sus ideas, discutirlas. Bueno, yo te agradezco, y eso hablame realmente... del querellante y no de mí. Va. No, pero yo tengo que decirlo, usted hizo su introducción, yo tengo que hacer la mía. No nos vamos a pelear ahora. Bueno, va. Bueno, respecto del querellante, yo creo que antes de hablar del querellante tenemos que hablar de la víctima. Que en rigor, lo primero que hay que definir es que cuando hablamos y decimos víctima, estamos asumiendo un hecho, que es que realmente lo es la víctima. Entonces, correctamente hay que hablar del que alega ser la víctima, porque víctima será quien en definitiva luego de una sentencia se determine que lo es. Muchas veces se hace la víctima. Vieron que a veces se dice es o se hace, bueno, a veces la víctima se hace. Y en ese caso hay que tener claro que cuando el discurso transformador de hablar ya de la víctima
pone en el lugar del acusado en el culpable. Oiga, más que se hace, puede ser que se sienta víctima, ¿no? También, ese es otro caso. A veces se hace, a veces puede ser el culpable de por ejemplo, muchas veces pasa en un accidente de tránsito, que el que falleció es la víctima. No se piensa que es el culpable. El que sobrevivió es el imputado. En todos los casos aparece como la escena que el fallecido ya es la víctima. A lo mejor la culpa fue del propio fallecido, pero partimos desde ese principio. Entonces, volviendo al tema, esta persona que alega ser la víctima tiene la oportunidad, según cada ordenamiento, de participar en el proceso a través de lo que llamamos querellante, que según la independencia y las facultades que se le otorgue, podemos llamar autónomo si es totalmente independiente del fiscal y aún puede actuar sin él, conjunto, que es un híbrido, porque en realidad surge mucho del Código Procesal Penal de la Nación, pero tampoco estuvo muy claro la delimitación, pero en definitiva se ve como un querellante que tiene autonomía, pero siempre y cuando esté el fiscal. Pero no tanto. Pero no tanto. Y después estamos frente al querellante adhesivo, que es el querellante que yo defiendo en esta tesis, que es el querellante que puede actuar en el procedimiento, pero siempre bajo el ala del fiscal, nunca solo, ni nunca por arriba del fiscal, digamos. Siempre, y cualquier discusión que haya o cualquier disconformidad, mi tesis plantea que debe ser discutida y en queja y con ciertos mecanismos al efecto, dentro del organismo del Ministerio Público, nunca frente al juez, porque eso de alguna manera afecta la cuestión de la acción penal, que debe ser decidida separada de la jurisdicción. Una aclaración para quien nos sigue. Estamos hablando de una participación de la víctima en el proceso penal en el cual pretende punición. No estamos hablando de un pretendiendo resarcimiento en un proceso civil y resarcimiento en proceso como penal. Simplemente el querellante lo que quiere es punir. En rigor, sí, pero en rigor el sistema de Santa Fe prevé ambas situaciones. El derecho bien, penal... Pero estamos originalmente, ¿no es cierto? Sí, sí. Originalmente sí, y cuando hablamos, claro, lo que usted quiere decir es que el querellante como figura nace pensando en la posibilidad de actuar como actor penal. A eso me parece que apuntaba su reflexión. Exacto. A entender eso. Ahora bien... con o sin resarcimiento civil, ¿eh? Con o sin, sí, eso que es algo que voy a manifestar después. Pero en rigor, lo que usted contaba, doctor y queridísimo profesor, es de un sentido común y de una lógica que nadie puede discutir. La situación de la víctima nadie la puede negar. Nadie puede negar que es el protagonista y es el que sufre el conflicto en primera persona y es a quien debemos atender. Mi tesis se no negó está durante 2000 años, mi querida. Sí, es así. Y no estoy negándole que se le dé ese lugar. Defiendo todas las posturas que estén en favor de tratar de proteger a estas víctimas. Ahora bien, mi tesis parte del principio de que justamente el fiscal debe proteger y está para ello, porque de alguna manera la figura del fiscal nace para, de alguna manera, darle cierta objetividad al ejercicio del derecho punitivo, pero a la vez para proteger a esta víctima, no para dejarla a un costado como pasó durante tantos años, en donde, como bien se dice, era el convidado de piedra. Esta figura debe, el fiscal, y cuando usted hablaba de a veces el fiscal de turno cuando es ineficiente, bueno, lo patológico acá es que tenemos fiscales ineficientes, bien, pues bien, no podemos suplir esa situación con acusadores particulares y más acusadores particulares porque vamos a tener que buscar después un acusador particular que controle la otro acusador y así un sinnúmero de personajes que estén controlando lo que hace otro. Me parece que la solución es un organismo como es el Ministerio Público de la Acusación en Santa Fe, que tiene muchísimas cosas interesantísimas en cuanto a la reforma,
con una propia gestión y control de sus propios operadores, con premios y castigos y con un real ejercicio del contralor y de la auditoría de lo que hacen. ¿Y cómo se hace eso? Con el querellante. El querellante viene acá a marcar un poco ese camino, con posibilidades de acudir al superior jerárquico y cuestionar lo que no hizo o lo que está haciendo mal el fiscal inferior. Entonces, no es, cuando yo hablo de que no puede el querellante autónomo actuar en el proceso, no es porque no quiera que la víctima, o quien alega ser la víctima, tenga su posibilidad de participar en el proceso. Lo que pasa es que, si bien esto suena muy seductor, darle tantas facultades al querellante, a poco que uno se pone a analizar el derecho penal y el derecho procesal, se encuentra con que este derecho de justicia, que tan lindo suena y tanto queremos todos, tiene sus límites. Y a eso es a donde eso es lo que yo me dediqué a trabajar, con muchas contradicciones, por esto que estamos hablando, porque nadie niega esta situación. Pero también tenemos que mirar cuáles son estos principios y por qué están. Es decir, yo le decía anteriormente, el derecho penal, pensado como el fiscal, que es el que representa a estas víctimas, también representa a la sociedad. El delito no es una cuestión de partes, nada más. Y eso es lo primero que uno tiene que analizar. El derecho penal es una cuestión que es del derecho público, del ámbito público, porque decidimos que eso es delito a partir de que hay un interés social. La tendencia es a que esto pareciera que se va privatizando, que es un problema de partes. Y eso es lo que genera pugna con el derecho penal liberal y humanista, que, como bien usted mencionaba, se pergenió de alguna manera este derecho penal garantista al que yo defiendo. Y cuando yo hablo del derecho penal garantista, hablo de Ferrajoli, hablo de un derecho penal mínimo, en donde obviamente es un ideal, pero es una posición en donde el ejercicio punitivo debe ser limitado, y el derecho penal viene a limitar ese derecho. Entonces, mi postura pasa por entender que de alguna manera este querellante debe ser limitado en cuanto a sus excesos, porque, bueno, puedo empezar a mencionarle algunas de las razones, pero no quiero monologar. Si usted quería decir algo. No, yo te voy a interrumpir, tranquila. Bien, perfecto. ¿Cuál es el problema de este querellante? Este querellante, ¿puede cualquier querellante actuar? No. Solo quien tenga recursos económicos va a poder pagar un abogado y va a poder actuar en un sistema de manera autónoma. El sistema penal, procesal, prevé ciertas situaciones en donde el fiscal, cuando decide desestimar una denuncia o aplicar un criterio de oportunidad y consecuentemente solicitar el archivo o el sobreseimiento de una persona que estaba imputada, puede el querellante actuar en ese momento como querellante, que se llama converso, convertir la acción penal en privada. Algo que incluso en la última reforma del Código Penal se habilitó. Es decir, el Código Penal habilitó que si las provincias prevén esta posibilidad, es legal. Porque muchas veces se mencionaba que el derecho penal establecía que las acciones son públicas y por lo tanto entonces el querellante no puede. Bueno, eso se modificó. O sea que, si el fiscal, criterio de oportunidad mediante, no actúa, vos me permitís que el particular lo haga. Sí, lo cual para mí, además de todo lo que vengo diciendo, es una contradicción en sí misma, porque el criterio de oportunidad viene acá a presentarse frente a una situación de entender que no se pueden perseguir todos los delitos, entender que el derecho penal, hay una política criminal de llevar adelante en donde se busca descriminalizar ciertos actos y ciertas personas por el estigma que significa estar en una causa penal. Es decir, el principio y el fin del criterio de oportunidad, que es que el Estado decide, bueno, este caso no quiero perseguir. El fiscal como representante dice, este caso no, por la otra puerta el querellante puede actuar. Ahí yo creo que el legislador no se anima a ir a fondo con este criterio de oportunidad
y hay una legalidad disfrazada donde se lo habilita el querellante a actuar. Que por supuesto, como le decía, es muy seductora la idea. No, disfrazada no. La legalidad es la oficial. Hemos insertado en la legalidad el criterio de oportunidad, ¿no? Claro, disfrazada. Oye, a ver, para tus datos. Estaba en una charla el otro día con Laura Ricardo, viendo las estadísticas del Ministerio Público de la Acusación, y te cuento que solamente se persiguen el 18% de los pleitos incoados. Y de ese 18%, hay 10.000 audiencias en total, de las cuales de juicio hubo 143 el año pasado. Es decir, para que veamos la alternativa que se propone con esto. Sobre una base de más de 50.000 denuncias penales en la provincia en un año, se dictaron 143 sentencias penales. El resto murió. Es decir, si a mí me lastima mi hija o a vos tu chiquito, y el fiscal actuante, jugando al mutatis mutandis, dijo, ok, no, vos te quedaste mirando el techo. Y si te lo hizo alguien perverso que te lo va a seguir haciendo, o te lo hizo varias veces, nada podemos hacer. Es un problema filosófico importante esto, ¿eh? Porque te estás metiendo en la esfera de libertad de mucha gente. O sea, mi libertad de actuación me la hace un señor que no sé quién es. Yo no lo elegí. No sé qué concurso ganó, no sé qué gana de trabajar tiene el señor. Mire, para mí lo que me asusta para estas cosas, lo que me asusta es la terrible discordancia que hay entre el número de sentencias y el número de juicios. Sí, yo creo dos cosas. Respecto a lo que usted decía del caso concreto, cuando a uno le pasan estas cosas, y yo creo que ahí no estamos hablando de cuestiones jurídicas, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de lo que uno es capaz de hacer frente a esa situación. Y justamente eso es lo que yo vengo a plantear. Los sentimientos hacen que uno como parte no pueda actuar con el derecho punitivo, porque el fiscal tiene ciertos límites y volvamos a hablar no hablemos de fiscales ineficaces, porque si hablamos de fiscales ineficaces, a ese fiscal hay que echarlo, hay que tener los mecanismos para echarlo, no podemos seguir hablando. Pero no lo echan, mi querida. Pero bueno, está no bien, lo entonces echan. trabajemos, hagamos tesis respecto de cómo hay que manejar. Qué buena sería, pero que no los echan. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que desde el lugar ideológico hablo yo. Yo hablo desde un lugar ideológico de lo que creo que debería ser, del deber ser. Ahora, si miramos la realidad, nos vamos a ver, yo puedo escribir 25 tesis sobre la realidad tremenda que vivimos. Y respecto de lo que usted está mencionando, de los juicios, a mí no me preocupa tanto eso. Me preocupa si no hay sentencias, que debe haber sentencias. Lo que sí, si van a juicio o es por abreviado, eso es una decisión, es un derecho del imputado. Si el imputado quiere ir a juicio, perfecto, bien. Si quiere aceptar la culpabilidad, mejor así nos ahorramos un juicio. No estoy en desacuerdo con la sentencia, porque evidentemente a lo mejor el fiscal tenía mucha prueba y evito tener que, a lo mejor, tener una pena hasta más alta. Entonces eso, que son cuestiones de utilidad y de economía procesal que podemos discutir, no me molesta. Lo que sí es cierto, que hay muchos casos en el medio, como usted bien decía, que quedan a lo mejor en un proceso, en una investigación que llevó su tiempo, ¿y qué pasa? Hay ciertos delitos que el querellante puede, si hay una cuestión económica, puede aplicarse un criterio de oportunidad. Y muchas veces el derecho penal es utilizado para conseguir ciertas cuestiones pecuniarias, que no siempre son del todo penales. Eso es verdad. No siempre son del todo penales. Y aún así, y mi última hipótesis, que incluso fue desarrollada como hipótesis secundaria en mi tesis, y no lo había mencionado en la escrita, digamos, como hipótesis secundaria, es que justamente en donde encontramos casos en donde hay derecho, hay un problema entre partes, entonces no hay delito. Entonces tenemos que sacarnos la idea de que hay delitos de acción privada. Mi tesis termina aceptando que en un derecho penal mínimo y garantista no podemos sostener estos delitos de ejercicio privado, porque donde no hay interés social, donde no hay interés general,
no hay delito. El ejercicio es del ente del Estado que tiene objetividad, porque si no, es mal utilizado el derecho penal para fines económicos. Y todo lo que tiene que ver con un derecho económico rige la autonomía de la voluntad y no la coerción a través de una extorsión por medio de una pena pública. Entonces, apunto también a analizar las razones de todo lo que está pasando. No es que yo analizo la Constitución, analizo el derecho penal y me olvido de cuáles son las razones por las cuales estamos acá. La razón de lo que está pasando es justamente, como usted bien lo dice, de la cantidad de víctimas insatisfechas, de la cantidad de casos que generan impunidad. Eso es lo que está llevando a esto. Pero mi deber como intelectual, como trabaja en este trabajo de investigación que tengo que hacer, tengo que darme cuenta de dónde están los límites a esta lucha. Y eso es a lo que yo apunto. Por supuesto que es mucho más seductor defender a las víctimas, defender la justicia. Es mucho más seductor ponerme en este discurso de marketing, tiene mucho más marketing ponerme en esa posición que la posición que yo estoy defendiendo. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es, la víctima puede llegar hasta acá, los excesos no son buenos porque afectan los derechos del imputado. Y el derecho penal, como originariamente nació para frenar el poder del Estado frente a un individuo. Y cuando ya no hay más poder del Estado, no hay mismas garantías. No podemos estar, si hay un problema entre partes, el derecho penal deja de tener, pierde su esencia. ¿Vamos a aplicar el indubio pro reo o el indubio pro víctima? Es decir, el derecho penal se sostiene sobre esta estructura y sobre estos pilares. Desaparecido esto, desaparecido el fiscal, que tanta lucha nos costó tener la división del poder jurisdiccional del poder de acusar, tanto nos costó, y ahora aparece un querellante que le permite al juez, cuando el fiscal decide no acusar o decide archivar, volver a obtener ese poder que había perdido en el sistema acusatorio y al perder ese poder de jurisdicción, volver a obtener el poder para condenar a una persona. Le es funcional, más allá de que legalmente lo prevé, el sistema prevé estas posibilidades. Pero de alguna manera esto va en contra justamente de entender la enorme importancia de la división del poder de acusar, del poder de juzgar, de la facultad de un fiscal objetivo, pero objetivo en el sentido de que debe decidir en el caso concreto si tiene elementos para ir a juicio, si tiene elementos realmente para sostener la verosimilitud del caso, si realmente es o no es esa persona. De alguna manera hay que legitimar este poder. ¿Por qué, doctor? Porque de repente un fiscal que dice que no hay delito o que dice que no fue, no tiene ningún valor porque el querellante puede venir y dar por tierra todo eso. Y se va a condenar a una persona en contra de lo que el Ministerio Público, se podría llegar a condenar a una persona en contra de lo que el titular de la acción penal está sosteniendo. Y eso también va en contra de la igualdad, porque dependerá de si tengo o no querellante, si tengo que defenderme de... Si hay querellante de legal, hay titulares de la acción penal, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que no es depende el de cómo lo titular, veamos. son los titulares. Claro, eso depende de cómo lo veamos. Si yo Y considero hay que el querellantes titular de la... autónomos, antes. Si el fiscal no actuaba, actuó yo. Claro, pero el querellante, en realidad, si bien es cierto que tiene ese poder, el querellante no tiene ningún tipo de responsabilidad frente a lo que hace. En cualquier momento obtiene su Como que recompensa no tiene una económica. falsa denuncia, tiene un delito. Mire cómo los miro. ¿Vos te animarías ¿Cuántos casos a hacer una querella penal contra fulano sin tener ninguna razón? Mire, conozco muchos casos que No, claro, sí. Yo no sé si me también, animaría. pero Yo no no lo veamos así, haría. ¿no? Porque, a ver, mira, yo he visto, el otro día tuve una crítica muy importante de un profesor español. Hablo de Juan Montero, que es un hombre versado e inteligente, que nos criticó, diciendo que nosotros llenábamos las cárceles antes de presos preventivos, de presos sin condena.
y ahora las llenamos de presos sin sentencia, de presos sin proceso, mediante el simple acuerdo de una pena. Con lo cual hemos puesto otra vez en el tapete la confesión, que en el año 64 perdió su carácter de medio de prueba para ser medio de defensa. Perdió la sacralización de ser la probatio probatísima. Ya no lo es un simple indicio. Pero esa confesión se logra mediante severos aprietes. Y en la práctica diaria, cuando uno dice, mire señor, usted tiene la posibilidad de tener 14 años de prisión, o un mes y medio se devuelve la bicicleta y da las gracias. Sí, lo totalmente. hacen. Es así. Pero Y esta ni es la hablar si realidad esa con la persona cual está vos y privada yo de la vivimos, libertad. hija. Pero no, ni Esta es hablar mi si esa persona... realidad, y no más llama de la realidad. Es igual que vamos a hablar del tipo que inventa una querella. Igual que el aprieto de los fiscales, que los hay. Vos sabés que los hay. Sí, por supuesto que sí, pero de alguna manera la falsa denuncia puede ser que cometa un delito, pero no tiene ninguna responsabilidad funcional, como el Ministerio Público debe responder por su No, actividad. pero tiene otra querella detrás y resarcimientos civiles. Yo creo que tiene que ver también con esto de que el querellante cuando decide querellar, decide desistir y todo lo que pasó se borra. Y entonces estamos ¿Sabés? dándole, Mira, otorgándole... nadie se mete en el peligrosísimo safari de un proceso si no está con... Estos son todos sentimientos, mi querida. Esto es un feeling. Si a mí me han violado sistemáticamente a mi hija y el fiscal mira para otro lado, no tengo ningún derecho al pataleo. Sí tiene derecho al pataleo y también puede denunciar a ese fiscal. Volviendo a lo de denunciar, Querida, después de una sentencia que lo condena y voy a tener yo abierto recontra Archie, prescribió el delito y que yo no pude imputar. Sí, podemos encontrar un montón de situaciones injustas, doctor. Si, no voy a discutir eso Pero no, porque yo no realmente... discuto, estoy mostrando No, pero lo que usted argumentos está para diciendo que es, vos me los estoy de rebatas. acuerdo. No, por Quiero supuesto. que me los rebatas. Está bien, lo No que sé quiero tu decir es que... posición. No, pero lo que quiero decir es que lo que usted está diciendo, ocurrir va a ocurrir siempre. Mi postura parte de que en realidad tenemos que tratar de sacar a los fiscales que son ineficaces y no poner a un querellante para que esté permanentemente supliendo los errores del fiscal, porque no es lo mismo el fiscal que el querellante. El querellante, primero, como le dije, va a poder quien pueda solventarse los gastos Oye, de hija, poder tener antes, a los fiscales ineptos los suplían los jueces, que probaban oficiosamente lo que los fiscales no habían hecho. Ahora no lo pueden suplir más. El sistema que vos ponderás y que yo defiendo hace que se anula una sentencia penal de condena a base de prueba colectada de oficio. Por tanto, el fiscal no tiene quien le saque las papas del fuego. Y esa es la razón por la cual hay montones de absoluciones en pleito que la gente se raja las vestiduras. Sí, Y de le cualquier dicen la culpa a manera... los jueces no condenan. No, los jueces no condenan porque los fiscales no le dan las cosas para que los jueces condenen. De cualquier manera, yo no estoy diciendo que el querellante no pueda actuar. El querellante debe quejarse ante su superior y debe hacer que ese fiscal sea apartado. Y si no conteste con eso, tiene también posibilidad de ir ante el fiscal provincial. Tiene mecanismo, incluso están previstos en este momento en el Código Procesal Penal de Santa Fe, en la última reforma. Se Sí, lo prevé sé, eso. sí lo sé. O Pero sea, estoy buscando... pero también sé que tengo preso un fiscal regional. Por supuesto, y eso me alegra porque quiere decir Qué que bueno. ocurre, que Pero fue ocurre. necesario ponerlo preso. Bueno, pero no digo que me alegro por él personalmente, lo que quiero decir es que ocurra, que esas cosas puedan ocurrir, porque nosotros nos sorprendemos porque estas cosas no ocurrían hasta hace muy poco, no nos pasaba nunca, y sabíamos que ocurrían cosas. Entonces, esto es lo que tiene que pasar en un país serio, que cuando ocurran estas cosas se actúe y no se tape, y muchas veces pasa eso. Pero defendiendo un poco lo que quería decir, lo que busco no es sacar al querellante de por medio. Lo que quiero es que entendamos que entre dos figuras, la figura correcta en el derecho penal es la del fiscal. Y si nosotros tapamos eso, estamos afectando el sistema acusatorio, entendido como este sistema acusatorio que separemos la actividad del juez del fiscal
y que permitamos que este fiscal lleve adelante una política criminal seria, y no según los intereses particulares de una persona. Y no hablemos solamente de homicidios y de violaciones, hablemos de todos los delitos que existen. Está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, contame entonces, ¿cuál es el querellante que vos tenés en tu cabeza? Un querellante que pueda tener mecanismos de control, pero que no pueda acusar independientemente, que no pueda recurrir independientemente, sino que frente a cualquier discusión entre el querellante y el fiscal, se acuda al superior de este para que controle lo que está haciendo el fiscal. Este mecanismo tiene dos ventajas. Una, que el fiscal que está por encima puede controlar lo que está pasando con el fiscal, y por otro lado también es una vía rápida, porque enseguida tengo a quién quejarme, ¿sí? Y eso permite que toda esa discusión de persecución penal siga estando dentro del ámbito del Ministerio Público. Yo creo que las soluciones están previstas. Ahora, la forma de que se lleve adelante... Te hago una pregunta. Sí. Si dentro de la esfera puramente administrativa del Ministerio Público, el que pretende ser querellante no obtiene respuesta, ¿tendrá un amparo judicial? Y yo creo que ahí empezamos a entrar de nuevo en lo patológico, como le dije antes. Pero sí, debería tener algún amparo judicial por la falta de respuesta de los funcionarios públicos, por incumplimiento de los deberes. Hay ya una actitud de parte Ya con de eso los... satisfacer toda la pretensión ya. Porque yo tengo dentro de la esfera de la administración, no encuentro una respuesta, la encuentro fuera de la administración, que es lo que encuentro con cualquier acto administrativo. Claro. Me gusta la posibilidad, me gusta. De la charla salió una cosa interesante. Sí, Estudiarlo es verdad. después de eso. ¿Qué? Estudiarlo después de eso. Sí, habría que buscarlo. Sí, la vía por ese lado. Bueno, Así siga, yo te interrumpo porque quiero escucharte. No, el querellante, como bien decía, adhesivo, debe tener todas las facultades de ser escuchado. Lo que pasa es que en cuanto a esta posibilidad de que se encuentre en una contradicción con el fiscal, si existiera dos posiciones diferentes, eso afecta el derecho del imputado de igualdad de armas, porque se tendría que defender de dos acusaciones distintas, en donde por ahí las teorías del caso son diversas, y estratégicamente hacer una defensa con distintas posiciones es una cosa media esquizofrénica, ¿no es cierto? Uno tiene que tener de alguna manera una acusación clara y concreta para poder saber de qué se tiene que defender. Entonces, cualquier situación que lleve a que no haya una coordinación entre el fiscal y el querellante debe ser discutida dentro del órgano del Ministerio Público de la acusación. Otra cosa que también planteaba en esta tesis es que yo creo que, siguiendo todos estos principios constitucionales, el fiscal debe ser electo por el pueblo. Esto lo pongo como hipótesis también de la tesis, porque creo que en esto que estamos buscando, de buscar esta respuesta que estamos buscando de parte de la sociedad, debe estar también en la elección de este cuarto poder tan importante que tenemos instituido ya desde la Constitución Nacional hasta acá. Entonces, es importante que sea electo, que sea conocido, que se pueda revisar cuál es su accionar y que su legitimidad esté en la elección de las personas. Me parece que eso también... Eso es inobjetable, ¿no? Eso es inobjetable. Y la periodicidad en el cargo, ¿no? Sí, que de hecho hoy en día, por ejemplo, el fiscal provincial lo tiene, y todos sabemos que es un cargo netamente político, en donde tiene a cargo la política criminal de la provincia y tiene que tomar decisiones de índole político. Entonces me parece que es indiscutible la necesidad. Oye, pero de además, hija, ya ha habido una transición de fiscales del primero al segundo, sin querer se rasgaron las vestiduras, siendo excelente el primero y excelente el segundo. Sí, tal cual, tal cual.
Tengo una pregunta. Vos dijiste hace un rato, mira, charlando, ya estamos cerca de la hora de hablar, así que no quiero empezar a cerrar esto. Vos me dijiste en una frase que si no hay interés estatal en la persecución, no se puede hablar de delito. ¿Cómo comparás esa idea vos con los delitos de acción o de instancia privada? ¿De ejercicio privado o de instancia privada? Los dos. Los de instancia privada son delitos son delitos de acción pública, nada más que lo único que se le permite a Tiene una la llave, supuesta tiene una víctima, llave. sí, que esos son decisiones de política criminal del legislador, que entendieron que en esos casos se prioriza el deseo de esa persona para no ser revictimizada Pero en en los casos de definitiva delitos vos te das sexuales. cuenta que quien dice que es delito soy yo, porque abro o cierro la llave. Y el primero que lo dice siempre va a ser el que alega ser la víctima, por lo menos en la mayoría de los casos. Después está ver si el fiscal le cree, porque el primero que le da legitimidad al querellante es el fiscal que debe admitirlo. Entonces, su nacimiento también es a partir del Ministerio Público. Y cosa que no ocurre con ninguno de los otros protagonistas en el proceso. No existen a partir Ese de es el que... querellante de la mexicana, ¿no? Allá se mezcla es así el querellante, no lo admite el Ministerio Público y no el juzgador. Oye, ¿y el de acción privada? Y los de acción privada, yo justamente otra de las hipótesis que yo propugno es que para ser coherente con este derecho penal mínimo, los delitos de ejercicio privado deben ser eliminados del Código Penal. Lo que pasa es que yo voy en dirección opuesta a lo que está ocurriendo, porque en efecto, el Código Penal, al reformar el artículo 73 y permitir que cada provincia que establezca la conversión de la acción de pública en privada está permitido, quiere decir que cualquier delito del Código Penal es de ejercicio privado si el querellante lo desea. Lo cual a mí me parece que, vuelvo a repetir, para ejercer un derecho penal mínimo y para entender que el derecho penal debe estar en manos de una persona que pueda objetivamente decidir el caso, y no con un derecho de venganza, como estábamos hablando. El derecho al castigo jurídicamente no es sostenible. No se puede aceptar el derecho al castigo. Oye, preste 3 veces para la sintagma de derecho penal mínimo. Explicar Sí. a la audiencia qué es eso. Bueno, el derecho penal mínimo es una frase o una concepción de Luigi Ferrajoli, quien entiende que entendiendo lo grave que es castigar a una persona y el derecho punitivo debe estar limitado por las leyes, lo que busca este derecho penal es limitarlo lo más posible a los casos realmente graves en donde se lesionen bienes jurídicos, sociales que tengan esa entidad. En cuanto no exista ese interés general y ese perjuicio a la sociedad, y sea una cuestión de particulares, entonces desaparece esta necesidad de configurar un delito para estos hechos. Entonces, en esos casos lo que apunto es a entender que no tenemos por qué estar hablando de penalizar esto, sino que son problemas de partes y deben ser resueltos en la vida civil. Está bien. Oye, estoy encantado con esta charla, Malenita. Estamos en la hora. Para mí fue muy provechoso y además estás mostrando los antagonismos ideológicos y académicos sobre el tema, ¿no? Así es. Se presentó para que la gente pueda pensar, y la idea de estos conversatorios no es que definamos nada, sino que hagamos que la gente piense. Que es el lema de la maestría nuestra, ¿no? Pensemos el derecho. A alguien comenzará a pensar alguna cosa y de ahí saldremos el crecimiento del derecho. Oye, ya estamos en la hora, te dejo un minuto final para que me des una aspiración de deseos tuyos. Bien, si entendemos que el derecho penal viene acá a resolver esos conflictos graves que deben ser atendidos porque afectan a toda la sociedad, debemos entender que este derecho penal debe ser ejercido por un ente del Estado, porque así lo instituimos como sociedad organizada,
diferente del poder de juzgar. Este poder debe ser limitado en su ejercicio y en cuanto haya un problema que sea de partes, debe ser necesariamente resuelto en el ámbito civil. Y es muy importante que este fiscal o este organismo de la acusación tenga lleve adelante la política criminal de una manera que no afecte los derechos del imputado. Se afectan los derechos del imputado cuando el querellante actúa aparte del Ministerio Público Fiscal, cuando actúa aún en contra de este, y asimismo cuando se configuran dos acusadores que se enfrentan a un imputado que no solamente debe defenderse de todo el aparato estatal, sino de quien dice ser la víctima. Eso es muy importante, ¿no? Eso es lo último que vas a decir, es ese dos contra uno, ¿no? Eso hay que realmente pensarlo, ¿no? Si hay dos procesos en contra diferentes o hay un proceso con dos pretendientes y la cosa cambia en un lugar o en el otro, ¿eh? Malena, me encantó la charla, te la agradezco. No sé si lo logré convencer, pero bueno, voy a seguir intentándolo. No se trata de eso, sino de que me hagas pensar. Un beso grande y hasta pronto. Nos vemos. Y hasta siempre. Chao, Malena. Chao.